El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Espero de verdad que muy bien. Bienvenidos nuevamente a su programa Guadalupe Hoy. En este día tengo dos invitados. Me permito presentar primero al ingeniero José de Jesús Hernández, quien se desempeña como investigador en el Departamento de Investigaciones UPAEP y además quien ha estado acompañándonos muy a menudo en el programa. Jesús. Buenos días, Toño, ¿cómo estás? Saludos a los radioescuchas. Y además nos acompaña el licenciado Carlos Salinas Saucedo, presidente e investigador del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Carlos. Mucho gusto en poder estar con ustedes. Solo comento rápidamente que hoy celebramos a San Felipe de Jesús, protomártir y patrón de la nación mexicana. Al final daré una breve semblanza de él. Y además el Día de la Constitución de 1917. Y bueno, en esta ocasión continuamos con la lectura y comentarios sobre el Nican Mopogua, un documento valioso, decíamos, que es además base de nuestro quehacer en este programa y por supuesto del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Y como siempre, antes de iniciar les repito nuestros números de teléfono, que son el 273-3301 y 273-3302, para que nos hablen. Y les comento además que tenemos el día de hoy un ejemplar de la Basílica Catedral de la Puebla de Los Ángeles, que los autores son el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, el arquitecto Miguel Pavón Rivera y del ingeniero José Antonio Quintana Fernández. Un libro de 390 páginas, profusamente ilustrado, muy buenas imágenes, y además tenemos también 3 ejemplares de algunas preguntas y respuestas sobre la Virgen de Guadalupe, del arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, de 128 páginas, y ahora vamos a lo que ya se ha escogido como una modalidad de hacer la pregunta, con la cual vamos a determinar que quienes contesten acertadamente se llevarán este regalo. En esta ocasión serán dos las preguntas. Pongan mucha atención. La primera es mencionar cuál era el nombre indígena de Juan Diego. La primera pregunta es ¿cuál era el nombre indígena de Juan Diego? Y la segunda, de ese nombre que ustedes van a identificar, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de ese nombre indígena? Si contestan a cualquiera de las dos preguntas, podrán ganarse uno de estos ejemplares. Continuamos entonces ahora con el tema de la semana pasada, que es el Nican Mopogua, y vamos a escuchar un fragmento de la grabación de este documento. Habiendo entrado en la ciudad, se fue en derechura al palacio del obispo, don Fray de Zumárraga. Con mucha dificultad entró, le dio el recado de la Señora del Cielo, y también le dijo cuanto admiró, vio y oyó. El obispo, después de oír toda su plática, pareció no darle crédito, y le respondió: Otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio. Se vino derecho a la cumbre del cerrillo y acertó con la Señora del Cielo, que estaba aguardando. Al verla, se postró delante de ella. Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato. Le vi y expuse tu mensaje. Me recibió benignamente y me oyó con atención, pero en cuanto me respondió, pareció que no la tuvo por cierto. Piensa que es quizá invención mía, que tú quieres que aquí te hagan un templo.
te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le crean, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda, y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause gran pesadumbre y caiga en tu enojo, señora y dueña mía. Oye, hijo mío el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites ayuda. Mucho te ruego que otra vez vayas mañana a ver al obispo y hazle saber por entero mi voluntad. Dile que yo, en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Señora y niña mía, no te cause yo aflicción. De muy buena gana iré a cumplir tu mandato. Mañana en la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a dar razón de tu mensaje con lo que responda el prelado. Ya de ti me despido, hija mía, la más pequeña. Descansa entre tanto. Bien, aquí podemos ver algo que muestra parte de lo que es la gran educación que ha obtenido Juan Diego. Se está mostrando al mismo tiempo, como él mismo lo dice, como un hombre humilde, un masegual. Jesús, ¿a qué nos refiere esto de ser humilde, de ser un masegual? E incluso masegual, ¿qué significado puede tener? Ok, mira, lo primero que hay que entender en estas palabras de Juan Diego a la Virgen es que no se está autodenigrando, no son palabras de falta de autoestima, de autocompasión. En el mundo indígena esto es una actitud de incluso elegancia, no pasar por un petulante que se cree mucho. Los indígenas estaban acostumbrados a esto, a no presumir, a no envanecerse. Era una regla de la cortesía náhuatl en la cual estaban educados todos los indígenas desde el nivel más humilde de la sociedad hasta el nivel más alto. El cronista franciscano Fray Bernardino de Sahagún narra en su Historia General de las Cosas de la Nueva España cómo el mismo Tlatoani, el emperador, cuando lo entronizaban, cuando lo elegían, en su discurso siempre decía, bueno, sus mercedes me hacen un gran honor al escogerme a mí, un honor que no merezco, yo soy torpe, tengo defectos, yo soy imperfecto, no era así como que de creerse mucho. Eso era una regla de la cortesía náhuatl. Alguien que rompiera con esa regla pasaba por una persona maleducada, por una persona descortés. Entonces, estas palabras de Juan Diego nos revelan su educación, su cultura indígena, y bueno, pues pienso que es una lección de humildad para todos, de no creer que porque la Virgen se nos apareció ya somos por arte de magia elegidos, angelicales, ¿no? Él lo dice, yo soy poca cosa, señora. Imagínate, se le está apareciendo la Virgen y él se siente poca cosa, él se reconoce pequeño, se reconoce diminuto, y bueno, pues pide a la Virgen que escoja a alguien de más importancia social. Entonces, es una lección de humildad para todos esto que nos está dando Juan Diego con estas palabras, y no es menos honorífico lo que la Virgen le responde. Sí, yo puedo mandar a otros, hay muchos servidores, ángeles, se le puede aparecer a algún gobernante indígena, en fin,
pero la Virgen le dice, necesito que vayas tú. Quiere que él sea el que lleve el mensaje, el humilde, el pequeño, el que reconoce sus defectos, el que reconoce sus límites. Es esa persona la que está mejor abierta a recibir y a transmitir el mensaje. Cristo, recordemos, escogió como los primeros evangelizadores, sus apóstoles, a gentes incultas, a hombres humildes, pescadores, un cobrador de impuestos por ahí, pero a personas de entendimiento escaso, a personas de poco intelecto, pero en realidad a personas de corazón abierto y de fe grande, principalmente. No nos es esto un mensaje muy claro, no es lo que importa lo que sabemos, lo que conocemos, sino lo que estamos dispuestos a recibir de parte de Dios. El corazón abierto, la fe en Dios, más que la posición social, más que el conocimiento intelectual. Es para nosotros un ejemplo de cómo debemos tener ciertas prioridades dentro de nuestra situación espiritual. Por algo Juan Diego es santo, y esta es una lección que nos da precisamente de santidad. Sí, aquí también, analizando entre muchas otras cosas, y como ya muy bien Jesús lo ha comentado, pues la parte también en la que trata de hacer recapacitar a la Virgen, es decir, él, a pesar de ese aspecto de ser un hombre humilde, de reconocerse humilde, también hace un llamado a la Virgen de que por favor vaya con alguien o que mande a alguien que sea noble, que sea más respetado. Y aquí, voy a citar algo que Jerónimo de Mendieta, quien fue un religioso e historiador español, fraile franciscano, autor de la Historia Eclesiástica Indiana, y quien elaboró la crónica de la evangelización del virreinato de la Nueva España, ha comentado también sobre este aspecto, y que dice, lo voy a leer textual, sobre la instrucción o educación india, comenta que si te fuere mandado tener cargo, por ventura te quieren probar. Por eso, excúsate lo mejor que pudieres, y serás tenido por cuerdo y no lo aceptes luego, aunque sientas tú exceder a otros. Mas espera, porque no seas desechado y avergonzado. Es parte de lo que decía muy bien Jesús al respecto de sentirse humilde, reconocerse humilde y además llamar a la Virgen para que lleve o mande a un noble y que sea alguien respetado. De hecho, hay una gran similitud entre las palabras de Juan Diego y las que decían los tlatoanis al ser elegidos. Vamos a comentar eso en un momento más adelante. Vamos a unos comerciales y por favor no se despeguen de su radio. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy. Un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Bienvenidos nuevamente, estamos con el tema de el Nican Mopogua. Agradecemos las llamadas que han hecho Margarito Peña, arquitecto Hugo Peral Rascón, María Petlalcalco, María Teresa Huerta y Vadillo, Cristina Pérez Barbosa, Enrique Abundis Mendíbil y Margarita Peña Álvarez. Bueno, síganos llamando, por favor. Seguimos con el tema. Estamos comentando sobre lo que es el aspecto de Juan Diego cuando se reconoce humilde ante la Virgen. Bueno, aquí la Virgen también puntualiza el tener muchos a quienes podría encargar algo tan importante. Sin embargo, insiste en que sea una persona humilde y sencilla. Él era su mensajero y quería que el obispo así lo reconociera. Por tanto, el obispo es quien va a confirmar la misión del laico dentro de la Iglesia. ¿Qué podemos decir acerca de este aspecto también, Jesús? Bueno, que es una
es un aspecto que ha llamado la atención a quienes han estudiado el Nican Mopohua, esto de que sean una mujer y un laico los que evangelicen. En aquella época, recordemos, en la iglesia, el que evangelizaba, el que predicaba, era el varón y varón consagrado, fraile, sacerdote. No, las mujeres no participaban en la evangelización. Recordemos que fueron durante mucho tiempo relegadas a un papel menos destacado. Los laicos también, o sea, no se les permitía, por ejemplo, estudiar teología, no siempre leer la escritura completa. Ellos tenían que recibir toda su instrucción de sacerdotes ordenados. Y en la época de la conquista, en España esto era así de rigor. Por supuesto, cuando vienen aquí, la evangelización sigue exactamente el modelo que se llevaba en España. Entonces es muy interesante, es un avance teológico esto, la participación de la mujer, la Virgen María, y del laico Juan Diego en la evangelización. Es a través de ellos dos que Dios da su mensaje, su evangelio, la fe al pueblo de México, y para mí esto es algo que se adelanta a su época por siglos, hasta el Concilio Vaticano II, pues es donde se abre la iglesia más a este tipo de participaciones en la liturgia incluso, y sobre todo en la predicación, la catequesis, la difusión del evangelio. Es un aspecto que nos hace pensar realmente en lo sobrenatural de este asunto guadalupano. No es algo que se pudiera inventar en esa época, va contra todos los conceptos que tenían de evangelización los frailes. O sea, si no pudieron ellos inventar esto como algunos han intentado manejar. Es una prueba para mí, honestamente, de la veracidad de los hechos que se relatan en el Nican Mopohua. Bien, aquí bueno, ya nada más para terminar esta parte del comentario, Santa María de Guadalupe, como decíamos, podía haberse aparecido directamente al obispo, a alguna autoridad, y ahorrarse muchas dificultades de la construcción que pide, de la veneración que pide, etcétera. Pero no, escogió a Juan Diego. Confirma entonces con humildad el someter su voluntad de construir ese templo a la autoridad del obispo, cabeza de la iglesia, ya que además ella es madre de la iglesia, modelo de la iglesia, es maestra y discípula, y además modelo de humildad, de entrega y de libertad. Pero vamos ahora a escuchar la siguiente parte, por favor. Al día siguiente, domingo 10 de diciembre, muy de madrugada, salió de su casa y fue derecho a Tlaltilolco a instruirse en las cosas divinas. Después de que oyó misa, se fue Juan Diego al palacio del señor obispo. Apenas llegó, hizo todo empeño por verlo. Otra vez con mucha dificultad le vio. Se entristeció y lloró al exponerle el mandato de la Señora del Cielo, de erigirle su templo. El señor obispo le preguntó muchas cosas y él refirió todo perfectamente. Sin embargo, no le dio crédito y le dijo: es muy necesaria alguna señal para que se te pueda creer que te envía la Señora del Cielo. Así que lo oyó, dijo Juan Diego al obispo: Señor, mira cuál ha de ser la señal que pides, que luego iré a pedírsela a la señora que me envía acá. Viendo el obispo que ratificaba todo sin dudar, lo despidió. Juan Diego regresó con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que traía, y la Virgen le contestó: bien está, hijito mío. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá, y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Mañana aquí te aguardo.
Bueno, regresamos entonces. ¿Qué número de apariciones Jesús y qué nos puedes decir sobre él? Mira, esta es la tercera vez que se le aparece la Virgen a Juan Diego para reconfirmarle su voluntad y para decirle, está bien, si el señor obispo pide una señal, se le va a dar una señal. Pero a mí me interesaría regresar un poquito antes, a cuando Juan Diego vuelve a ver al obispo. Es muy interesante cómo Juan Diego sigue, a pesar de la encomienda que era muy importante, sigue teniendo en cuenta y respetando mucho su fe cristiana. Por eso, antes de ir al obispo, va a cumplir con el pase de lista y a la misa. No se siente Juan Diego, nadie, sigue sin sentirse especialmente importante, sigue con su misma actitud humilde, no viene así desafiante porque ya la Virgen le reconfirmó la orden. Él, la verdad, tiene el gran deseo de que se cumpla lo que la Virgen está pidiendo. Él desea que se haga la voluntad de la señora, de lo que está pidiendo. Y bueno, pues teme que sea él la causa de que eso no suceda por su pequeñez, por su insignificancia. Por eso es que nos dice el Nicán Mopogua que llega ante el obispo, se entristece, llora y bueno, él está angustiado de que le crean porque le interesa que se haga lo que la Virgen quiere. Entonces el obispo escucha esto de nuevo, ya le ha de haber llamado la atención la insistencia, pero bueno, no cabe culparlo por su escepticismo. En una época de recién empezada la evangelización con indígenas que habían durado generaciones venerando a sus ídolos, pues era lógico que el obispo dudara. Un recién convertido viene, le dice que se le aparece la Virgen, es perfectamente normal que dudara, no es de extrañarnos. Como una vez escuché decir a un sacerdote, no es el malo de la película, su duda es legítima, pide una señal para ver, digo, si Juan Diego no regresa, seguramente estaba mintiendo, si regresa, vamos a ver. Esto también es una lección incluso de humildad de parte del obispo, estar dispuesto a admitir que la Virgen se le apareció a un indígena, a un conquistado, a una persona humilde, y estar dispuesto a recibir el mensaje si éste se prueba como verdadero. El obispo también está abierto, tiene su escepticismo, ok, pero tiene fe. El obispo con esto nos da una lección tanto de fe en que esto puede ser, como de prudencia, de que no pueda ser. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque es la actitud de la Iglesia ante esta situación de apariciones milagrosas. Fe, de acuerdo, la Virgen se puede aparecer, pero prudencia también. Vamos a ver si en este caso se apareció o no, para evitar engaños, para evitar falsedades que pueden dañar también muchísimo a la Iglesia. Me parece una actitud de parte del obispo muy respetable, muy formativa incluso para nosotros. Digo yo, también debemos tomar en cuenta los buenos puntos del obispo como ejemplo para nosotros. Muy bien. Yo hace un momento citaba también a Jerónimo de Mendieta, algo, y vuelvo, insisto mucho en que hay muchas cosas que analizar en todo esto. También se hace énfasis en algo muy importante en la grabación que escuchamos. Este religioso, Jerónimo de Mendieta, nos dice algo sobre lo que es incluso la memoria prodigiosa que ellos tenían. Y les voy a citar rápidamente este texto. Estando el religioso presente, predicaba en su nombre todo lo que había y echaba de ver en su enteramente dicho, o si había alguna falta, la cual no hallaban, sino que eran muy fieles y verdaderos y en extremo hábiles. Tenían tanta memoria que un sermón o historia de un santo de una o dos veces oída se les quedaba en la memoria y después la decían con buena gracia y con mucha osadía y eficacia. Esto provocaba incluso que muchas veces, como vamos a ver más adelante, regiones de la Nueva España en las que no habían ido, los misioneros no habían ido a predicar, estos religiosos recién llegados a la Nueva España, también tenían esa oportunidad de conversión y también llegaban y entonces conocían a través de la palabra
todo lo que se decía en el centro, que se decía en donde ya se había erigido algún templo, alguna capilla, etcétera. En cuanto a esto, Jesús, que vamos después de una pausa a comentar qué importancia tienen los religiosos y si hay muchos en este momento que estamos hablando de esta aparición. Regresamos después de una pausa. Muchas gracias. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Continúa con nosotros. Esto es Guadalupe Hoy, un programa lleno de fervor. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Les recuerdo los números de teléfono 273-3301 y 273-3302. Les comento que tenemos de regalo el libro de la Basílica Catedral de la Puebla de Los Ángeles, de 390 páginas, profusamente ilustrado, y además tenemos los 3 ejemplares, todavía nos queda uno, de algunas preguntas y respuestas sobre la Virgen de Guadalupe de el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, de 128 páginas, y también trae ilustraciones. Les repito las preguntas por si alguien no las escuchó. Son 2. Una es mencionar cuál era el nombre indígena de Juan Diego, y la segunda, de ese nombre, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene el nombre indígena de Juan Diego? Si contestan a cualquiera de las 2 preguntas, les digo, todavía tenemos un ejemplar. Y bueno, pues podemos meter otros 2 ejemplares si nos siguen llamando. Así que, por favor, llámenos. Y Jesús, bueno, estábamos con el tema de ver un poco, vislumbrar un poco el aspecto de cuántos religiosos más o menos o qué podemos hablar de órdenes estaban en ese momento en que está sucediendo la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe. Bueno, mira, un número exacto no existe, no tengo el dato. Las principales órdenes que estaban aquí eran los franciscanos y los dominicos, quienes tenían, además de muchas similitudes, algunas diferencias importantes en cuanto a la evangelización de los indígenas. Los dominicos pasan por ser los principales defensores de los indígenas cuando llegan defensores ante los abusos de encomenderos, hacendados. Los franciscanos también los defendían, pero ellos proponían una especie de conversión forzosa, de que era hacerles un bien a los indígenas, convertirlos aunque fuera por la fuerza. Los dominicos eran más tolerantes en ese aspecto y no, decían, ¿sabes qué? Es que así no se puede hacer. En resumidas cuentas, franciscanos y dominicos se dedicaron a defender a los indígenas como personas, por supuesto, de los maltratos de los españoles, y nos dieron también les dieron a los indígenas escuelas, les empezaron a enseñar las artes y oficios que había en España. Fueron un número pequeño, sobre todo en los primeros 50 años posteriores a la conquista. Todavía son pocos los misioneros, los religiosos que están aquí. Empezamos, recordemos, solo con 3 frailes franciscanos en el año 1523. Llegan 12 frailes después, pero siempre en números pequeños, para millones de indígenas que había que evangelizar. Fueron pocos en los primeros años, y sobre todo tenían una tarea muy grande, una tarea incluso diría yo casi superior a sus fuerzas, aunque lo interesante es que ellos dieron muestra de que no era superior a sus fuerzas la tarea, y de que si era necesario caminaban kilómetros y kilómetros, fundaban un convento, una iglesia, una capilla, y empezaban a evangelizar. Otra dificultad a la que se enfrentaron, y creo que fue de las más importantes, el idioma. Había varios idiomas indígenas, muchos diría yo, y ellos no tenían ni idea, ¿no? Tuvieron que aprender idiomas indígenas para darse a entender. Sin este esfuerzo sobrehumano que realizaron los religiosos, la evangelización en México hubiera sido imposible.
¿Qué otros aspectos podríamos considerar de los religiosos que se tuvieron que enfrentar? Por ejemplo, la alimentación. ¿Teníamos algún referente sobre la alimentación? No, la alimentación no fue un problema. De hecho, cuando vinieron los españoles, los que tienen problemas verdaderos de alimentación son los indígenas. La prohibición del amaranto, que era un alimento de los indígenas, pues fue devastador para ellos a nivel nutricional. Los indígenas usaban el amaranto para rituales, para ceremonias religiosas, hacían figuritas con el amaranto. Entonces los españoles, por motivos religiosos, prohíben esa semilla y con esto les quitan una base importante de su alimentación. Alimento no faltaba aquí en México. Lo que faltaba era hacer un contacto con los indígenas y crear un vínculo. Los indígenas, por supuesto, en un principio no querían hacer ese vínculo con los que les estaban destruyendo sus dioses, sus códices, sus templos, pirámides. Entonces, eso fue la principal dificultad cultural. Habíamos hablado sobre lo que es la humildad y el señor Miguel Osorio nos hizo favor de llamarnos. ¿Podemos precisar un poco más brevemente algo sobre la humildad de Juan Diego? Bueno, Juan Diego era un indio pobre, más igual. No era ningún gobernante, ningún noble. No era rico, ciertamente. Esto nos da idea de su condición social, pero recordemos que la verdadera humildad está en el espíritu. Y los indígenas practicaban esta humildad, como queda dicho, desde el más humilde socialmente hasta el más noble socialmente. El tlatoani, el emperador, el gobernante, tenía que ser el primero en dar ejemplo de humildad de espíritu, de ponerse a la altura de los demás, de no sentirse por encima de ellos. De hecho, las palabras que decían en su discurso de aceptación del trono de Tenochtitlán se parecen muchísimo a las que le dice Juan Diego a la Señora del Cielo. Juan Diego le dice a la Virgen: yo soy hombrecillo, soy menudo, soy cola, necesito que me lleven a cuestas. Los tlatoanis decían lo mismo. Sagún nos ha pasado los discursos de los tlatoanis en su libro Historia General de las Cosas de Nueva España, que es un libro de recopilación de la cultura indígena en todos sus aspectos. Y entonces las palabras de los tlatoanis eran las mismas. Sus mercedes me hacen un grandísimo honor que yo no merezco, porque yo soy poca cosa, yo soy torpe de entendimiento, yo tengo que ser llevado, yo tengo que ser levantado, porque yo solo no puedo. Entonces la humildad de espíritu, que es la importante, era una cualidad practicada por todos los indígenas, y Juan Diego no estaba exento de ello. Esto es un modelo para nosotros, es una herencia nuestra que debemos apreciar y reconocer. La humildad de espíritu, ante todo, más que la social. Carlos, en tu experiencia en la Basílica de Guadalupe, ¿cómo veías este aspecto de la humildad entre la gente? ¿Cómo se mostraba? ¿Qué era alguna característica, alguna anécdota que tú tengas sobre esa parte de ver llegar a la gente a la Basílica, llegar en camiones, llegar caminando, etcétera? ¿Cómo se mostraba ese aspecto? Bueno, es clarísima. Para la gente del pueblo de México, ir a visitar a la Virgen de Guadalupe es extraordinario, es su día de fiesta, su máxima ilusión que van guardando hasta que llegan y la ven, es lo máximo para ellos. Me pides una anécdota, la primera que me viene a la mente es: una de mis hijas me acompañó una noche a la transmisión de las mañanitas, que como hemos comentado yo me encargaba de ellas. Entonces, cuando terminaron las mañanitas, serían cerca de la 1, 2 de la mañana, estaba yo firmando los últimos papeles a los técnicos, etcétera, y mi hija vio la explanada, estaba cubierta con gente del pueblo, una tras otra, dándose calor con sus cuerpos, para pasar la noche ahí. Ya habían llegado, habían visto a la Virgen, iban a pasar la noche, pero hacía un frío tremendo, pues diciembre. Entonces me dice mi hija: mira, pobre gente, inclusive hay niños, van a pasar la noche ahí, ha de ser desastroso para ellos el estar a la intemperie, ¿no? Y le dije: no, mija, no lo creo, fíjate, ¿por qué no vas en lo que yo termino aquí y platicas con algunos de ellos, los que puedan estar despiertos? Y se fue y así lo hizo.
Y regresó y me dijo, fíjate papá que están felices, no sienten el frío. Es la mejor noche que pueden pasar al lado, la casa de la Virgen de Guadalupe. Pues sí, realmente para ellos es lo máximo. Llegar, no sé si es una devoción, si es una fe, o si son las dos cosas, o si es humildad, pero ver a la Virgen es extraordinario y no sienten ni frío, ni calor, ni hambre, etcétera. Es extraordinario para ellos. ¿Cuántos años estuviste en la Basílica de Guadalupe? ¿Cuántas experiencias no has de tener en todos esos años que has estado ahí? Sí, afortunadamente soy una gente lo agradezco mucho haber tenido esas oportunidades. 45 años estuve, desde 1951 hasta 97, 98. Las mañanitas no falté a ninguna, inclusive estuve yo estudiando en Estados Unidos 6 meses, pero no coincidió la fecha. Llegué a hacer las mañanitas y pues todos los eventos importantes, cuando se presentó el Pájaro Madrugador con más de 100 millones de personas de auditorio, y nosotros obviamente siempre, en cualquier evento grande que se tuviera que manifestar en México, empezábamos con la Santísima Virgen de Guadalupe. O sea, que los charros, que el mariachi, lo que quieran y manden, pero primero la Virgen de Guadalupe, inclusive cuando entró la televisión de Estados Unidos, y por supuesto los grandes sucesos, como cuando trasladaron a la Santísima Virgen de la antigua a la moderna, la inauguración de la Basílica actual, etcétera. Pero en fin, no quiero comerme el tiempo, ya platicaremos con calma. Solamente me gustaría añadir los créditos de las voces que hemos estado escuchando en la narración que se hicieron originalmente. Yo conservo una copia, que es la que hemos estado escuchando, para la escenificación que se hace de las apariciones en el carrillón que está en la Plaza de la Basílica. Y las voces son la de la Santísima Virgen, Graciela Orozco, la de Juan Diego Carlos Ruiz, la del obispo, un actor muy reconocido, Lorenzo de Rodas, y los narradores, otro actor muy conocido, Carlos Bracho, y una extraordinaria voz de narración es Gonzalo Soto. Por favor, adelante. Jesús, redondeando un poco nuestro tema, regresamos en un momento más. Tenemos 2 cápsulas, una de la maestra María de los Ángeles Gómez Gavito, y que es sobre Juan de Palafox y Mendoza, y otra del arqueólogo Merlo. Regresamos en un momento para escucharlas. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Una de las preguntas que uno se hace a menudo sobre la Virgen de Guadalupe es, primero, el color de su piel. ¿Es acaso una piel indígena? Los expertos que han analizado la pintura, sobre todo etnólogos, investigadores, llegan a la conclusión de que sí, es el color de la raza indígena mexicana, aunque también podría ser el color oscuro de los palestinos, que el sol difícil de esa región oscurece la piel de los que viven por allí. Uno salta a la siguiente pregunta: ¿es indígena su indumentaria? En este caso no lo es. Las indígenas nunca se vistieron de esta manera. Representa quizá a las mismas mujeres de Israel en la época de Jesús. Un manto, una túnica, y lo único que no tiene de esa región es la toca que usualmente envuelve el rostro de las mujeres. Por lo demás, la indumentaria es de esa región. Los zapatos podrían ser europeos o de cualquier otra parte, no son las sandalias que se usan en la región de Palestina, y mucho menos los cactlis que se utilizaban por los indígenas en la época de las apariciones. El único detalle que llama la atención son las fimbrias, tanto del cuello como de las mangas de la Virgen, que están forradas de una especie de piel. Los expertos dicen que puede ser piel de conejo, como lo usaban las mujeres nobles en la época prehispánica, aunque también hay que recordar que la piel
era usada en la indumentaria europea, no de conejo, pero sí de alguno de los otros animales que abundan por ahí. Es importante analizar cuidadosamente todos estos detalles y sacar nuestras propias conclusiones. Juan de Palafox y Mendoza. Nace el 24 de junio de 1600 en Fitero, Navarra, y muere el 1 de octubre de 1659 en Osma, Soria. Obispo y visitador. Orando en la iglesia de la Encarnación, lo sorprende la noticia de haber sido propuesto para la sede episcopal de Puebla de Los Ángeles por el rey y el papa Urbano VIII, la que declina. Su permanencia como fiscal y consejero con el Consejo de Indias le permitieron a Palafox, sin duda, conocer la problemática de América y en especial de la Nueva España. Considerando su actuación en el alto tribunal como el jurista recto y confiable, lo que favorece su designación como visitador por disposición de Felipe IV, el V de Asturias. Parte para la Nueva España el 21 de abril de 1640, en el mismo viaje del virrey Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, duque de Escalona y grande de España. Llegó a la Angelópolis por cumplir 40 años de edad, tomando posesión de su cargo como 9º obispo el 22 de julio de 1640, sede erigida por León X en 1519. Arribó a Puebla en medio de hambruna y con efervescencia política en Nueva España, mostrando de inmediato que era un hábil y práctico político, funcional, ordenador nato, de imperiosa y hasta nerviosa actividad, que no le temblaba la mano para ejercer su autoridad. Todo ello desplegado a lo largo de 9 calendarios en forma dinámica y enérgica, reformadora y constructiva de lo que convinieron en la figura central del siglo XVII, es un parteaguas de la vida poblana vigente hasta hoy. Regresamos a decirles quiénes son los que han ganado. El arquitecto Hugo Peral Rascón, quien por cierto nos pide que anunciemos una procesión el 14 de febrero que parte del Perpetuo Socorro a las 5 de la tarde. El siguiente ganador es María Petlacalco, la siguiente María Teresa Huerta, la siguiente Cristina Pérez Barbosa y finalmente Miguel Osorio Cruz. Finalmente, para redondear, Jesús, nuestro tema, ¿algún comentario? Bueno, vamos a ver que lo que estaba yo diciendo sobre los religiosos. La conversión de los indígenas se da gracias a la aparición guadalupana. Los religiosos se esforzaban mucho, pero todo su esfuerzo hubiera sido inútil de no ser por la aparición guadalupana. Y bueno, volviendo a la pregunta que decías, la respuesta para todos nuestros radioescuchas es: Juan Diego se llamaba Cuautlatoatzin, era su nombre indígena, y este nombre Cuautlatoatzin significa el que habla como águila o águila que habla. Bien, en otras cosas, rápidamente voy a recordarles que habrá una peregrinación a la Basílica de Guadalupe el día sábado 12 de febrero, dentro de 8 días. Diríjanse por favor a cada parroquia, vayan a los templos, infórmense, pues la misa en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México va a celebrarse a las 11 de la mañana y será presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Nos unimos también, por último, al mensaje de felicitación en que hoy los fieles de la Arquidiócesis de Puebla felicitamos a Monseñor Víctor Sánchez Espinosa en el 2º aniversario de su designación como el 8º arzobispo de Puebla por su santidad Benedicto XVI. Y efectivamente, el día de hoy, 5 de febrero, pero de 2009, recibimos con muchísimo agrado la designación de Monseñor Sánchez como nuestro arzobispo. Muchas felicidades. Les decía que también tenemos a San Felipe de Jesús, protomártir y patrón de la nación mexicana, que se celebra el día de hoy. Nació el 1 de mayo de 1572 en la Ciudad de México y fue beatificado, canonizado más bien, el 8 de julio de 1862, es decir, hoy hace 149 años. Para finalizar, cuenta una piadosa tradición, ustedes recordarán que su nana se quejaba de sus travesuras y expresaba que el día que la higuera seca de su casa reverdeciera, él sería santo. Y justo cuando en Japón muere Felipe, la higuera reverdece.
Bueno, estamos por despedirnos. Agradecemos a nuestros invitados su presencia. Jesús. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Y bueno, pues nada más como una reflexión final. La importancia del asunto guadalupano. A partir de la aparición guadalupana surge el pueblo de México. Esto es finalmente el contenido del Nican Mopohua, el nacimiento de México. Gracias a los acontecimientos descritos ahí, empezamos a existir como nación y como pueblo. Carlos. Muchas gracias y los esperamos el sábado próximo a la misma hora, a las 12 del día. Mil gracias. Muchas gracias, esperamos tenerlos en otro programa. Agradecemos también el espacio A5 Radio HR 1090 de AM, dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Les recordamos la ubicación del Centro de Estudios Guadalupanos SUPAEP, en donde además los ganadores pueden recoger su premio. Estamos en la 9 Poniente 1517, barrio de Santiago. Pueden llamarnos también al 229-9400, extensiones 7836 y 7828. Correo electrónico sec@upaep.mx. Les pedimos entonces a los ganadores se dirijan a la 9 Poniente 1517. Agradecemos como siempre en los controles a Giovanni Portillo. Nos despedimos y los esperamos dentro de 8 días. El Centro de Estudios Guadalupanos SUPAEP presentó Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Guadalupe Hoy.